Welcome, welcome. Bienvenido a una lección sobre factores. Los objetivos de este video son determinar los factores de un número natural y también definir números primos y compuestos. Primero, los números naturales, a menudo llamados los números de conteo, es el conjunto de números que vemos enumerados aquí, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Los factores son los números que se dividen en partes iguales. En un número dado esto significa que un factor se divide en otro número y no hay resto. Entonces, por ejemplo, si dejamos que n sea un número natural, y x multiplicado por y es igual a n, entonces x y son factores del número n. Ejemplo rápido de esto serían los factores de 15. Son 1, 3, 5 y 15, ya que 1 por 15 es igual a 15, y 3 por 5 es igual a 15. Entonces, para encontrar los factores de un número, a menudo es más fácil hacer una lista de los dos números que se multiplican para darnos el número dado. Entonces, para encontrar los factores de 24, enumeraremos cada par de números que, cuando se multiplican, nos dan 24. Entonces, por ejemplo, una vez 24 es igual a 24, por lo que estos son factores de 24. 2 veces 12 es igual a 24, 3 veces 8 es igual a 24 y 4 veces 6. Todos estos serían los factores de 24. Ahora, este es un trabajo que nos ayuda a encontrar los factores, todavía tenemos que enumerarlos. Y los enumeraremos de menor a mayor. Entonces tendremos 1, 2, 3, 4 y luego 6, 8, 12, 24. Ahora hagamos lo mismo para 54, queremos encontrar dos números que se multipliquen para darnos 54. Y, por supuesto, el más obvio sería 1 por 54. Es par. Así que podríamos tener 2 veces ¿qué? 27. También es divisible por 3. Podemos obtener 54 multiplicando 3 y 18. Y por último, tenemos 6 veces 9. Entonces, todos estos serían factores de 54. Y nuevamente, los enumeraremos en orden de menor a mayor, por lo que tenemos 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27 y 54. Estos son todos los números que se dividen equitativamente en 54. Sigamos adelante e intentemos un par más. Aquí tenemos 120. Ahora, por supuesto, a medida que este número aumenta, cada vez es más difícil encontrar todos los factores. Así que debemos estar seguros de que nos tomamos nuestro tiempo aquí. Tenemos 1 por 120. Es par, por lo que sería 2 por 60. Es divisible por 3, eso sería 3 por 40. También es divisible por 4, por lo que sería 4 por 30. Termina en 0, por lo que es divisible por 5. Debería ser 5 veces 24. También es divisible por 6, que sería 6 veces 20. También es divisible por 8. Podríamos obtener 120 del producto de 8 y 15. Y, por último, también podemos obtener 120 multiplicando 10 y 12. Así que estos son todos los factores de 120. Así que sigamos adelante y enumeremos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24. 15, 20, 24. 30, 40, 60 y 120. 20. Bien, sigamos adelante y echemos un vistazo a uno más. Tenemos el número 23. Por supuesto, podemos obtener 23 multiplicando una sola vez. Ahora no hay otros números que podamos multiplicar para obtener 23. Entonces, 23 solo tiene dos factores. Uno y en sí mismo. Y debido a que este número solo tiene dos factores, tiene un nombre especial, se llama número primo. Así que avancemos y terminemos hablando de números primos y compuestos. Un número primo es un número natural, mayor que 1, eso tiene solo dos factores, 1 y sí mismo. Y aquí hay una lista de los primeros números primos. Y, por supuesto, ahora podemos agregar 23 a esta lista porque acabamos de descubrir que 23 solo tenía dos factores también. Todos los otros ejemplos fueron lo que se llama un número compuesto.
Un número compuesto es un número natural. Eso tiene más de 2 factores. Volviendo a nuestros ejemplos, este es el único número aquí que tenía 2 factores, 120, 54 y 24 todos tenían más de 2 factores, y por lo tanto, se llaman números compuestos. Y una nota especial, el número 1 no es primo ni compuesto por definición. Bien, espero que hayas encontrado útil este video. Gracias por ver.